Bien, estas son las 7 de las oraciones que van a aparecer en el siguiente ejercicio, ¿no? Y aquí tenemos algunas cosas que quiero señalarles. Primero, vamos a empezar acá. Tenemos, por ejemplo, acá un perfecto y ya sabemos nosotros que el perfecto griego lo vamos a traducir como el perfecto español. En la mayoría de los casos, esto va a tener sentido, pero no hay una equivalencia perfecta entre el perfecto griego y el perfecto español, porque el perfecto griego es algo que pasó en el pasado, pero que tiene connotaciones presentes todavía. En cambio, el perfecto español a veces, no siempre, a veces se queda solo en el pasado, a veces no. Por ejemplo, en este caso, aquí sí vamos a coincidir, ¿no? En esto conocemos que, y aquí aparece el perfecto eknokamen, que hemos conocido, ¿verdad? Que lo hemos conocido. En esto conocemos que lo hemos conocido. Muy bien. Van a aparecer en estos ejercicios muchos versículos que son de Juan, otros que se parecen a Juan y tienen algún cambio pequeño con respecto a cómo aparece en la Biblia, y eso es porque Juan utiliza muchos perfectos. No utiliza participios, pero perfectos sí muchos. Entonces aquí, por ejemplo, que lo hemos conocido, nos concuerda perfectamente. Muy bien. Pero ahora voy a explicar algunas veces en que esa traducción no va a ser la mejor, aunque en los ejercicios sí la voy a mantener, pero se va a sonar fea realmente. Por ejemplo, en este caso, en la primera que tenemos aquí. am, bueno, sí, no, ¿verdad? El que hizo, recordemos que es un aoristo y por lo tanto es un participio aoristo, por lo tanto es pasado. A todas las cosas, muy bien, ahí vamos bien, todas las cosas que tenemos el perfecto, gegaramena. En este caso, diríamos todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley, muy bien, que han sido escritas en el libro de la ley es una traducción que se va a mantener, ¿no? Pero generalmente cuando hablamos de algo que está en la ley, en la Biblia, va a aparecer un perfecto como este, gegaramena, ha sido escrito, ¿sí? Todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley. Tal vez algunas traducciones españolas van a decir todas las cosas que fueron escritas en el libro de la ley. No es una traducción muy buena. ¿Por qué no es muy buena? Porque me tira el perfecto como si fuera un pasado simple, es decir, como si fuera aoristo, y esto no es aoristo. Entonces es mejor traducir todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley, porque este es un medio pasivo, ¿sí? Es un medio pasivo. Ahora, ¿cuál sería una mejor traducción? Que es lo que estamos tocando aquí. Puesto que fue algo que existió en el pasado y tiene connotaciones presentes, entonces es mejor traducir, en este caso únicamente, no en todos, no vamos a hacer eso con todos porque es una complicación grande, a veces aplica, a veces no, pero por ejemplo aquí mi traducción sería ah, el que hizo, ¿no? El que hizo todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. ¿Por qué? Porque sí es cierto que fueron escritas en el pasado, pero también es cierto que hoy en día están escritas. Entonces, que están escritas le da ese sentido de atemporalidad de pasado y presente. Que han sido escritas no es tan puntual en ese sentido, pero igual la computadora o el sistema tiene que reconocerles ambas traducciones. Entonces, si ustedes dicen yo voy a traducir todos los perfectos como los perfectos españoles, está bien. Aunque a veces no va a tener sentido o va a sonar feo, mejor. Sí tiene sentido, pero suena feo. No importa, vamos a reconocerlos todos, pero en este caso es mejor decir las cosas que están escritas como si fuera presente, sí, pero con el entendimiento de que están escritas desde hace 2000 años y si están escritas, están fieles, digámoslo así. Muy bien, aquí tenemos este otro tipo de aoristo. Muy bien, este aoristo que señalé aquí con rojo, legon. Les he enseñado a traducir esto como un adverbio, obviamente es un adverbio, ¿no? Em, Él evangelizó a todo el pueblo, como es un adverbio presente, digo, es un aoristo presente y está funcionando como adverbio. ¿Cuándo sabemos que es un adverbio? Cuando no tiene artículo.
Cuando no tiene artículo es adverbio, ¿sí? Entonces, a no ser que estuviera en una construcción de adjetivo predicativo, ¿no? Eso ya ustedes lo conocen. Adjetivo predicativo es cuando hay un sustantivo con la misma declinación y no hay un artículo y tampoco hay un verbo. Pero este no es el caso, este es un adverbio. Entonces les he enseñado a traducir, por ejemplo, él evangelizó a todo el pueblo mientras decía o él evangelizó a todo el pueblo cuando decía. Bueno, la primera traducción mientras decía no es tan buena porque da la idea de que él decía estas cosas, pero al mismo tiempo estaba evangelizando de otra manera. O sea, estaba evangelizando de una manera, con unas palabras, y al mismo tiempo él decía esto. O estaba evangelizando al mismo tiempo que él decía esto, cuando se traduce cuando él decía esto. Aquí, esto lo vamos a usar solo con el verbo lego, solamente con el verbo lego, no con otro verbo ni con, por eso es que lo estoy poniendo aquí como cuestiones específicas, meticulosidades, pongo a estos videos, ¿no? Particularidades, perdón, particularidades de imagen y también del Nuevo Testamento, obviamente. En este caso, no vamos a traducir así como siempre hemos traducido, puesto que el verbo lego está implicando cuál era el discurso de la evangelización. Entonces lo vamos a traducir por medio de un gerundio sencillo, ¿no? Él evangelizó a todo el pueblo diciendo que. O sea, eso significa lo evangelizó diciendo. Este acto de decir es el mismo acto de evangelizar. Lo evangelizó diciendo. Y esto es lo que nosotros llamamos un participio descriptivo, adverbios, obviamente. Entonces está describiendo el contenido de la evangelización para no afectarnos y no hacer siempre esa traducción que es deficiente en otros verbos. O sea, todo depende del verbo, ¿no? En este caso lo vamos a hacer siempre que aparezca el verbo lego, o sea, el verbo decir. Muy bien. En presente, obviamente, porque si estuviese en aoristo, tendríamos que ponerlo atrás, en el pasado. Pero está en presente, entonces en estos casos, y es muy repetitivo esto en el Nuevo Testamento, así es de que ya saben simplemente, está describiendo la forma en que evangelizó, es un adverbio. Lo siguiente que quiero decir es, cuidado con el pronombre relativo y no confundirlo con el artículo, ¿no? La diferencia entre un pronombre relativo y un artículo es que el artículo no tiene acento y el pronombre sí. Digo, sí, pronombre relativo. Entonces, por ejemplo, aquí es lo que hemos visto. Esta es la idea. Y obviamente aquí tenemos otro perfecto y eso quiere decir que el mismo aplica a los dos, lo que hemos visto y hemos escuchado, algo por el estilo. En cambio aquí es todo el que ha sido engendrado, ¿no? Todo el que ha sido engendrado. Eh, si tuviera un acento, entonces sería todo lo que ha sido engendrado, pero no tiene acento. Entonces es todo el que ha sido engendrado, es un artículo, muy bien. No es un pronombre relativo masculino, no porque ese llevaría una sigma, ¿no? Llevaría una sigma ahí. ¿Y cuál sería la traducción? Por ejemplo, si nosotros tuviésemos esta forma, bueno, sería exactamente la misma, todo el que ha sido engendrado de Dios. Sería exactamente la misma traducción. Y esta sería la forma, vamos, no quiero decir la forma correcta porque yo no voy a acusar al Nuevo Testamento de errores ortográficos, que de hecho, para tener un error ortográfico o para tener un pecado hay que tener una ley que se transgreda, ¿no? Entonces, para tener un error ortográfico tiene que haber una ley gramatical que yo estoy rompiendo, pues en la Biblia no hay leyes gramaticales, así de que esto no es un error. Pero esto sería lo convencional o lo correcto. Sin embargo, lo que muchas veces aparece en la Biblia es esto. Y entonces aquí es masculino porque es el artículo masculino el que ha sido engendrado y aquí es neutro porque este es el pronombre relativo neutro. Entonces, lo importante para distinguir entre un pronombre relativo y un artículo es notar que eso es un género diferente. Esto es un neutro y esto es un masculino y para hacer el neutro, pues obviamente tenemos que tener una TAO, ¿no? Ustedes ya saben eso. Muy bien. Eso. Una cosita más, marqué aquí una coma porque, por ejemplo,
En este caso, nosotros empezamos la oración con el pronombre, el complemento circunstancial. Y en esto conocemos, ¿no? Y mi tradición es dejarlo así. O sea, en esto conocemos qué, ¿verdad? En esto conocemos qué. En esto conocemos que creo que aquí debe llevar una coma, obviamente en el español, no aparece en griego. En esto conocemos que, bien, porque se ha alterado el orden. Entonces, en este caso, yo puedo dejarlo. Ahora, puedo hacer una traducción alternativa, obviamente, para no poner la coma. Ya saben, si comenzamos con complemento circunstancial o con complemento indirecto o con complemento directo, una oración, pues debemos ponerle una coma antes del verbo porque esto es señalando que en esto no es el sujeto. El sujeto no es ese. Muy bien, ahora, entonces cuando comienzo con complemento circunstancial, pues pongo una coma, no está en griego porque no es la misma ley en griego. Pero lo que quiero señalar es, si voy a traducir de manera correcta colocando los complementos en su respectivo lugar, entonces diríamos, nosotros conocemos o simplemente conocemos porque en el español ya está implícito, ¿no? Conocemos en esto que hemos sido, perdón, que lo hemos conocido, sería incorrecto. ¿Por qué? Porque quitamos el complemento circunstancial, pero lo ponemos como si fuera complemento directo y este que es el complemento directo, que lo hemos conocido. Eso es lo que conocemos. Conocemos que lo hemos conocido. Entonces, la manera correcta sería ubicarlo al final. Si lo quitamos del principio, lo ponemos al final, pero aquí viene la regla que quiero enseñar. Vamos a mover este complemento circunstancial, pero que no pase la coma. Las comas en griego dividen unidades sintácticas. O sea, les dije en un momento, por ejemplo, que el complemento circunstancial de un verbo puede aparecer al inicio, hasta el final, más allá. O sea que no hay un orden correcto en griego, sino que el orden puede estar trastocado. Por ejemplo, este autón puede estar antes del verbo, etcétera. Lo que nunca va a pasar, y esto es importante saberlo, es que el complemento esté más allá de la coma. O sea, podemos ubicarlo en lo correcto, en la parte correcta, pero no que sobrepase la coma. La coma está señalando que esto de aquí a la izquierda es una unidad sintáctica y esto de la derecha es otra unidad sintáctica. Y por lo tanto, ese en autor lo tenemos que poner aquí, justo antes de la coma y no después. Aunque esa coma no la pongamos en español, porque no es necesaria, porque en español la coma no divide unidades sintácticas, o sea, no divide grupos sintácticos. He dicho unidades sintácticas, pero no son unidades, son grupos sintácticos. Entonces, no nos sirve a nosotros para dividir grupos sintácticos porque la sintaxis en español se maneja por el orden en que uno pone los complementos. En griego, como no hay orden, entonces hay una necesidad de agrupar y allí es donde ellos usan la coma. Y esa es la razón por la cual aparece esta coma de acá y esta otra que nosotros no traducimos al español porque en español no va. ¿Y por qué va en griego? Porque está separando todo el conjunto sintáctico de la izquierda del de la derecha y eso va a pasar en el Nuevo Testamento. Oye, es cierto que los manuscritos originales no tenían esas comas y que esas fueron agregadas por escribas en el siglo IV de la iglesia. Sí, ¿cómo lo sabemos? Porque tenemos manuscritos del siglo segundo, del siglo tercero, y esos manuscritos están con mayúsculas y no tienen comas. Por eso lo sabemos. Pero a partir del siglo cuarto se insertan las comas. Muy bien. Entonces, ¿tenemos que hacerle caso a las comas? Sí. Y la razón es que quienes ubicaron esas comas son expertos en griego, que obviamente hablaban griego, soñaban con griego, no hablaban otra lengua, era su lengua materna, y quién mejor para saber dónde van a ir esas comas. Entonces, cuando ellos las ubican, no las ubican pensando en qué pensó el apóstol, sino en cómo se agrupan el conjunto de sintaxis. ¿Sí? Ellos están pensando en cómo se entiende el texto de mejor manera. Entonces, estas comas están muy bien ubicadas. Es cierto que a veces esas comas están puestas por cuestiones doctrinales, sí, también. Pero eso significa que esta comita puede no aparecer acá, sino antes del autón, y eso es para darle un sentido diferente al texto.
por causa de la doctrina que yo tengo. Esas cuestiones van a aparecer en algunos manuscritos, no en todos, en algunos manuscritos. Podría mostrar un ejemplo en Juan capítulo 1, versículo 3, por ejemplo, pero no es competitivo ahorita, en su momento vamos a mostrar quizás esa coma ahí, o ese punto, ahí hay un punto que no debería de ir, pero en término general esto no va a tener error. O sea, esto va a ser contundente realmente, aunque pertenezca al siglo IV. Así es de que los vamos a respetar. La ley es esta, lo respetamos a no ser que nosotros veamos la mala intención y comprendamos por qué se ubicó ahí, pero de lo contrario vamos a creerle, o sea, vamos a creerle todo el tiempo. Muy bien, y por último, apareció en el ejercicio anterior, y no lo expliqué en un video, el sentido de suceder de ginomai. O sea, ginomai significa soy, significa llego a ser, pero también significa suceder, algo pasó. Lo puse porque era la traducción más bonita, pero en este caso es la única traducción. ¿Qué es lo que sucede? Que ginomai es lo mismo que imi, ¿no? Imi también puede significar soy, estoy, y puede significar hay. O sea, el verbo impersonal hay, o lo que llamaban algunos gramáticos como Andrés Bello, decían los verboides, ¿no? Que son, o there is, there are en inglés, o sea, verboides. O sea, no son verbos, parecen verbos. Pero en este caso, ginomai es igual. Ginomai es copulativo. Eso significa que necesita un sujeto en nominativo y obligatoriamente necesita un complemento también en nominativo. Si ginomai no tiene complemento, o sea, no hay complemento, que es este caso, porque tenemos una comita aquí, o sea, esta coma me dice que nada de esto es complemento, entonces ginomai no tiene complemento. Cuando ginomai no tiene complemento, bueno, en este caso esto sería su complemento, entonces diríamos no tiene sujeto. No sé, la verdad es que yo pienso que esto aquí es su complemento y que realmente no tiene sujeto, pero vamos a decir que no tiene uno de los dos. Por ejemplo, esto llegó a ser, sí, o sea, eso es lo que quiere decir, esto llegó a ser, o esto fue, ¿no? Pero aquí lo mejor es traducir, esto sucedió, que esto, podría decir también, esto pasó y da lo mismo, pero para no estar multiplicando sin sentido mis traducciones en griego y para que ustedes no se confundan, vamos a elegir nada más la palabra sucedió. Entonces, en este caso, vamos a decir, esto sucedió porque, bueno, obviamente no ponemos esta coma porque no va en español, pero sí va para mostrarnos a nosotros que no hay sujeto o no hay complemento de ginomai, que en este caso es gekonen, ¿no? Entonces, aquí es mejor decir, esto sucedió, ¿no? Esto sucedió. ¿Sucedió para qué? Bueno, simplemente esto sucedió. Bien, esas son las peculiaridades que quise mostrar para ustedes esta vez.